Bien, muchachos, continuando con la clase, el tema de materia habíamos tocado anteriormente. Ahora vamos a hablar con respecto a partes de clasificación de la materia. Solo para recordar, la materia habíamos clasificado en dos grandes grupos, que vienen a ser sustancias puras y las mezclas, donde las mezclas se clasificaban en dos, en mezcla homogénea y heterogénea, y las sustancias puras se clasifican en sustancias simples y sustancias compuestas, ¿no es cierto? Ahora, como ya conocemos la clasificación de la materia, vamos a desarrollarlos cada uno de ellos. Empezamos con sustancias puras. Habíamos dicho que las sustancias puras se clasifican en dos, entonces hablaríamos de sustancias puras de la semana pasada habíamos tocado, sustancia simple y compuesta, y hoy día en especial nos toca de la mezcla. En caso de la mezcla vamos a hablar de la mezcla homogénea y heterogénea. Vamos con la mezcla homogénea, entonces también conocido como solución. Las mezclas homogéneas, sus componentes no se observan a simple vista ni con la ayuda del microscopio, porque el tamaño de las partículas son muy pequeños. Por lo tanto, no va a alcanzar a esa intensidad. El tamaño de esas partículas es aproximadamente menor que un nanómetro, 10 a la menos 9 metros. ¿Ya? Entonces, todas las mezclas homogéneas van a formar una sola fase. Fase significa que van a estar uniforme, se van a separar nada. Siempre van a ser una sola fase. Recordemos también que las mezclas homogéneas no se representan con símbolos ni fórmulas. ¿Ya? Entonces hay que recordar eso, lo que hemos hecho en el experimento. Ahora, sus componentes de estas, si quiero separarlo a las mezclas, lo podemos hacer mediante procesos físicos, como decantación, filtración, ebullición, ¿no? Tamizado, qué sé yo. ¿Ya, chicos? Entonces, ahora, un ejemplo, vamos a ver aquí lo que viene a ser de la mezcla homogénea solución. En un recipiente que tenemos cierta cantidad de agua, lo vamos a mezclar. Ahí lo vamos a agregar entonces una cierta cantidad de NaCl, ¿ya? Cloruro de sodio, conocido como la sal. Aquí tenemos entonces agua. En ella lo vamos a agregar cloruro de sodio y lo vamos a agitar. De una vez que lo hayamos agitado, ¿cómo quedará nuestro experimento? ¿Cómo quedará nuestra mezcla? Esta es una unión física. Entonces no vamos a observar nada, solamente vamos a observar una sola fase, como si estaría agua sola. ¿Ya? Esto entonces es la solución, una solución. Y esa solución se llama salmuera. ¿Ya, chicos? Esa solución salmuera. ¿Cómo se representa? Cloruro de sodio más el agua. Eso es la representación de la salmuera. Entonces ahí vemos un ejemplo que es una mezcla homogénea. Otro ejemplo también podemos hablar de agua con azúcar. Aquí tenemos el azúcar en donde vamos a vertirlo, vamos a echarlo en un recipiente que contiene agua, y en el agua lo que va a ocurrir es disolverse el azúcar. De la fórmula de azúcar sería carbono 12, hidrógeno 22, oxígeno 11, sacarosa. ¿Ya? Ahí están. De una vez que lo hayamos disuelto,
Vamos a observar en el recipiente cómo quedó. En el recipiente cómo quedó. Veamos entonces. Vamos a ver más o menos ya en el agua disuelto el azúcar. Y si nos damos cuenta, no hay separación de agua y azúcar. Solamente vemos una fase. Entonces, esto viene a ser el agua azucarada. El agua azucarada. Y la representación sería carbono 12, hidrógeno 22, oxígeno 11, más el agua, ¿no? Son ejemplos básicos para entender lo que es con respecto a la mezcla homogénea o solución. Y así pues, chicos, vemos otros ejemplos más, como por ejemplo, podemos hablar de la limonada. Limonada. ¿Sí? Podemos hablar del aire. El aire sabemos que contiene al nitrógeno, al oxígeno y otros, ¿no? También podemos hablar del vinagre, por ejemplo. Vinagre. El vinagre contiene al ácido acético más el agua. El ácido acético más el agua. Otro, podemos hablar de la lejía. Lejía, que contiene el hipoclorito de sodio más el agua, ¿no? Y así podemos hablar de diferentes ejemplos. ¿Ya, chicos? Entonces, aquí vamos a hablar de otros ejemplos, como por ejemplo las aleaciones. En caso de las aleaciones tenemos, por ejemplo, el acero. El acero. El acero que contiene, ¿de qué está formado? Del carbono más el hierro. El acero está formado por carbono más hierro. ¿Ya? El bronce. El bronce está formado por estaño más el cobre. Estaño con cobre. Ya, moneda, por ejemplo, de 5 soles, 2 soles. Es el bronce. El latón. El latón es otra aleación que está formado por zinc más el cobre. En moneda de 1 céntimo, de 5 céntimos, ¿no? Y también podemos encontrar otras aleaciones, el gas de cocina. Gas de cocina. Ya está. Etcétera, 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 ¿no? Y con eso vemos con respecto a las mezclas homogéneas. Y luego la siguiente parte hablaríamos de la mezcla heterogénea, ¿ya? Donde la mezcla heterogénea es todo diferente que la mezcla homogénea. Si hacemos las comparaciones, que la mezcla heterogénea, sus componentes se va a observar a simple vista con el microscopio. Pero en la mezcla homogénea no se observan, ya son uniformes. En la mezcla heterogénea son polifásicos, forman 2 o más fases. En homogénea, una sola fase. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a ver la diferencia. Entonces un ejemplito aquí. Vamos a hablar, por ejemplo, de la gelatina. Gelatina, tenemos ahí gelatina. Lo vamos a agregar cierta cantidad de gelatina en el agua. Lo agregamos, ya, y luego lo vamos a disolver. De una vez de disolverlo, vamos a hacer nuestra agüita de gelatina. Luego de cierto tiempo, vamos a observar acá, ya, sus partículas de la gelatina, ¿no? Sus partículas de la gelatina vamos a observar. ¿Ya, chicos?
Entonces ahí está la gelatina. La gelatina tal vez a simple vista no vas a observar sus partículas, pero con el microscopio sí lo vas a observar. ¿Ya? Ahí está una mezcla heterogénea. Otro para diferenciar cuando las partículas son más grandes, podemos observar de la arena. Quien no ha ido a la playa y ha jugado con la arena. En un recipiente lo agregamos que contiene el recipiente agua, lo vamos a agregar cierta cantidad de arena. Ahí está arena, donde aquí hay presencia de agua. Hay presencia de agua. Luego, aquí está el agua. Vamos a observar qué está pasando. Lo agitamos. De una vez que lo hayamos agregado la arena, lo agitamos y vamos a darnos cuenta que después de cierto tiempo que la arena se va a la parte base, o sea, como una precipitación, se ha precipitado. ¿Ya? Ahí está arena y en la parte superior se encuentra el agua. Entonces, aquí claramente observamos que ha formado dos fases. Está la arena y está el agua. Entonces, dos fases. Por eso decimos que las mezclas heterogéneas forman dos o más fases, ¿no? Hay claro ejemplo, ahí está microscópico y macroscópicamente. ¿Ya? Y otros ejemplos que podemos también ver en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo, podemos ver la sangre. La sangre. En la sangre en el microscopio observamos glóbulos rojos, glóbulos blancos, linfocitos, a todos ellos. ¿Ya? Vamos a ver también el pulpín, por ejemplo. ¿Ya? El pulpín. Para consumir hay que agitarlo porque está separado. ¿Ya? Otro que podemos encontrar es la leche. La leche es una mezcla heterogénea. También encontraríamos acá la pintura. Pintura. ¿Ya? Pues también ver acá agua. Más tierra, agua con tierra, ¿no? Ahora que está lloviendo la sierra, está viniendo agua sucia. Aquí tiene cierta cantidad de la tierra, ¿no? Y también puedes observar acá, por ejemplo, arroz con pollo, por ejemplo, ¿no? Arroz con pollo. Y así vamos a encontrar muchos ejemplos con respecto a la mezcla heterogénea. ¿Ya, chicos? Entonces ya sabemos y ya conocemos para poder diferenciar la mezcla homogénea y la mezcla heterogénea. Ya que en la casa también, ahora que estamos en la casa por la cuarentena, tenemos que también ayudar a los padres, nuestros papás, e indicar que es una mezcla homogénea, heterogénea, hay que agitarlo, todo eso. ¿Ya? Entonces, para la siguiente clase, usted lo que tiene que traer desarrollado son estas tres preguntitas. ¿Ya? Estas tres preguntitas. Primera pregunta dice, grafique, vamos a dibujar 3 ejemplos de la mezcla homogénea y 3 ejemplos de la mezcla heterogénea. Esos ejemplos deben ser distintos que ya hemos hecho en la clase. ¿Ya, chicos? Debe ser diferente. ¿Ya? La segunda pregunta dice, ¿qué diferencia hay entre la mezcla homogénea y la mezcla heterogénea? Vas a diferenciar lo que hemos hablado. ¿Ya? A ver qué tanto nos estamos entendiendo para poder verificar. ¿Ya, chicos? En la tercera pregunta hablamos de lo siguiente. La pregunta dice, en los siguientes enunciados mencione la cantidad de mezcla homogénea y heterogénea.
vas a indicar aquí cuántos ejemplos es de mezcla homogénea y cuántos ejemplos es de mezcla heterogénea. Aquí no todos son mezclas, pueden estar sustancias simples, sustancias compuestas o mezclas. Por eso vamos a identificar con la clase anterior y esta clase. Bien chicos, eso es por esta clase. Ahora en la siguiente hablaríamos con respecto a la estructura atómica. Gracias.